Bienvenidos al estudio de un capítulo más del Seminario del Santuario. Hoy estudiaremos el capítulo número 35, al cual le hemos denominado el nuevo pacto en la fiesta del Pentecostés. Estudiar la fiesta del Pentecostés dentro del contexto del santuario nos hace comprender muchos puntos importantes que se mencionan en la Biblia y que tienen que ver con el camino de la salvación. Así que hoy estudiaremos a la luz de la fiesta del Pentecostés cómo es que Dios cumple la promesa de un segundo pacto con sus hijos. Un segundo pacto porque el primero que se hizo en el monte Sinaí, como ya estudiamos en los capítulos anteriores, pues fue roto por el pueblo de Dios. Fue un pacto que se quebrantó. Recordemos que en la historia del pueblo de Israel, en el primer pacto Moisés les explicó al pueblo lo que era el pacto. Incluía la promulgación de la ley de Dios, los 10 mandamientos, pero también había provisión para la transgresión de esos mandamientos, y eso era a través de la sangre si alguno pecaba. Había sangre expiatoria. Ese primer pacto lo podemos volver a leer en el libro del Éxodo, en el capítulo 24. Vamos a verlo. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo una vez más: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, polvo que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Todo esto sucedió 50 días después de que el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto y llegaron al pie del monte Sinaí. Pero la profecía dice que habría de venir el día en que se haría un nuevo pacto. Lo dice Jeremías en el capítulo 31 de su libro.
Y hoy notaremos que este segundo pacto se ratifica en el día de Pentecostés y se ratifica también como el primer pacto, con sangre, pero ahora ya no de corderos ni de animales que sirvieron como símbolos en la antigüedad, sino que ahora la sangre de Jesús, que tiene que ser llevada hasta el lugar santo del santuario celestial, porque en la historia del pueblo de Israel, la Biblia dice que Moisés tomó la sangre de los animales y roció al pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que Dios ha hecho con vosotros. Y este acto se realizó en el sacrificio de la mañana, o sea, a las 9 de la mañana. Y en el capítulo 2 del libro de Hechos, como ya hemos analizado en capítulos anteriores, dice que 50 días después de la muerte de Jesús hubo un estruendo en el aposento alto donde estaban los apóstoles reunidos. Y la hora del estruendo en el aposento alto fue la hora del sacrificio matutino, a la misma hora en que Dios promulgó su ley ahí en el monte Sinaí en la antigüedad. A la misma hora se confirma el pacto nuevamente, pero ahora, como dijo Jeremías, colocando la ley en la mente y en el corazón de quienes quieren ser el pueblo de Dios y desean que Él sea su Dios. Este evento también estaba profetizado por el profeta Joel en el capítulo 2 de su libro, y lo reafirma el libro de Hechos en el capítulo 2, mencionando también ese mismo hecho que menciona Joel. Pero volvamos a lo que estaba sucediendo con Jesús en el cielo ese día del Pentecostés. 50 días después de que Jesús muere y resucita, y presenta las primicias de la resurrección, primeramente el santuario celestial tenía que ser ungido para empezar a ser utilizado por nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús. Además, al llegar Jesús a las puertas del santuario, al igual que el sacerdote en el santuario terrenal, Jesús debió permanecer por 7 días ante las puertas del santuario para ser ungido. Es lo que dice el libro de Levíticos en el capítulo 8. Y luego en el cielo, 50 días después de que Jesús muere y resucita, 50 días después hay un triple ungimiento para Cristo Jesús. Sí, un triple ungimiento, porque Jesús es ungido rey, sustentado en la Biblia cuando dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Lo dice Salmo 110 y lo dice el libro de Hechos, de lo cual ya hemos analizado en el capítulo anterior. También Jesús es ungido profeta. Dios le dijo a Moisés: profeta levantaré entre tus hermanos como a ti, y se refería a Cristo. Esto está escrito en Deuteronomio en el capítulo 18, en el versículo 15. Jesús es ungido también como sumo sacerdote. Ya no hay sacerdote terrenal que pueda mediar entre Dios y los hombres. Ahora tenemos un sumo sacerdote en el cielo que nos representa. Así lo dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos en el capítulo 4. Y también lo escribió el rey David en el Salmo 110 en el versículo 4. Así, de esa forma Cristo se presentó ante el Padre para rociar su sangre en el santuario celestial y cumplir con el plan de redención, ahora como sumo sacerdote. Y así se ratifica el pacto, 50 días después de haber muerto Jesús y de haber resucitado. 50 días más tarde, cumpliéndose lo que profetizó Jeremías en el capítulo 31. Que tendría que llegar el día en que Dios haría un nuevo pacto con la sangre de Jesús, y mediante este nuevo pacto Dios colocaría su ley en la mente y en los corazones de los que escojan ser su pueblo. Aquí nos detenemos por un instante para mirar claramente qué tan vigentes están las leyes de nuestro Dios ahora mismo. Por eso dice Apocalipsis en el capítulo 14 y en el capítulo 12, que el pueblo de Dios lo forman los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen la fe de Jesucristo. Cristo es una palabra griega que significa ungido. En hebreo la palabra que se usa es Mesías, y el que fue ungido sobre el monte de Sión, porque allí está el santuario, dice el salmista en el Salmo 133. Se confirma así el nuevo pacto, conforme a lo que especifican las Sagradas Escrituras en las siguientes citas. Vamos a leerlas. Dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eso es lo que dice Hebreos 8, 10 y 12. Ahora, veamos la otra cita.
esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Eso dice Ezequiel en el capítulo 36. Esto fue lo que sucedió el día del Pentecostés, cuando se vuelve a hacer nuevamente el pacto, el segundo pacto, un pacto que había sido quebrantado. El primer pacto fue quebrantado en el monte Sinaí, cuando Dios entregó las leyes al pueblo a través de Moisés, cuando Moisés está bajando del monte, que había estado 40 días para recibir esas tablas de la ley, y entonces encuentra al pueblo desobedeciendo un acuerdo, un pacto que habían hecho 40 días antes, cuando Dios les había hablado los mandamientos, y ellos dijeron: haremos como Jehová ha dicho. 40 días después Moisés viene con las tablas de la ley y los encuentra adorando a un becerro de oro. Es por eso que a través de Jeremías Dios dijo: voy a hacer un nuevo pacto. Igual como en aquel, con sangre también, porque Moisés roció la sangre de los animales, de los corderos y de los becerros sobre el pueblo que había hecho ese pacto. Ahora Dios vuelve a hacer el pacto, ese segundo pacto que había prometido, pero ahora con la sangre de Cristo Jesús. Y esa sangre del cordero que tenía que ser llevada al interior del santuario, Jesús lleva como sumo sacerdote su propia sangre de cordero al santuario, pero al santuario celestial. Y es entonces cuando Jesús es ungido rey, es ungido profeta y es ungido como sumo sacerdote, e incluso se unge el santuario celestial. Por primera vez va a ser usado con Jesús como nuestro sumo sacerdote. Un derroche de aceite, porque era el aceite el que se utilizaba para ungir al sacerdote, para ungir al rey, para ungir al profeta, y era el aceite el que se utilizó para ungir el santuario terrenal, de modo tal que en el santuario celestial hubo ese triple ungimiento. A las puertas del santuario celestial Jesús es ungido profeta, es ungido rey, es ungido sumo sacerdote, y empieza así a oficiar como sumo sacerdote en favor de nosotros los seres humanos. Ese triple ungimiento hizo que hubiese un derroche de aceite, y ese derroche de aceite, dice el Salmo 133, que era como aquel bálsamo, como aquel aceite que se colocaba en la cabeza del sacerdote cuando era ungido, y deslizaba por la barba y caía hasta las vestiduras y hasta el borde de las vestiduras. Esas gotas de aceite que representan el Espíritu Santo son las que cayeron hasta la tierra y llegaron al aposento alto, donde estaban reunidos unánimes aquellos apóstoles que habían recibido la orden de Jesús en el libro de Hechos, en el capítulo 1, cuando les dijo: no, todavía no se muevan, quédense en el aposento alto hasta que yo les mande al Consolador. Entonces Jesús llega al santuario celestial. Al día 50, justo cuando se celebraba la fiesta del Pentecostés, Él llega para entregar su sangre, para ser ungido, y ese triple ungimiento hace que haya un derroche de aceite, la cual llega a caer al aposento alto aquí en la tierra. Y es así como el Espíritu Santo se derrama sobre aquellos que están en el aposento alto. Y es entonces cuando Pedro, el apóstol Pedro, se para y da un sermón que llega a tocar a tantos corazones. La palabra de Dios en el capítulo 2 de Hechos dice que 3,000 personas fueron conmovidas por las palabras de Pedro, ahora ungido por el Espíritu Santo, por aquellas gotas de aceite que representan el Espíritu Santo, que fueron derramadas desde el cielo a raíz de ese triple ungimiento que tuvo Cristo Jesús. Si te gustó este capítulo, te invito a que lo compartas, a que le des like y a que te suscribas también en nuestro canal, para que así podamos llegar a muchos más hijos de Dios y todos juntos podamos conocer el camino de vuelta a casa. Dios te bendiga.